Después de 1955 sigue la inestabilidad política. La Constitución no es respetada. ¿Cuáles fueron los siguientes golpes de Estado? ¿Cuáles fueron sus causas? En los gobiernos surgidos por golpes de Estado, ¿sigue vigente la Constitución? Los golpes desde 1930 se fueron acelerando y en general duraban más tiempo y con más injerencias legales. La justicia iba aceptando cosas que se hacían en los gobiernos de facto. La dictadura del 76 fue terrible. Cae especialmente por Malvinas. En la reforma del 94 fue muy importante el tema de los derechos humanos y la crítica a los golpes y a todo lo que se legisle en ellos. ¿Angelismo o realmente influyó? La vigencia de la Constitución es lo más importante. La Argentina necesita un plan de prioridades y de políticas de Estado. ¿Qué frases de Alberdi podemos rescatar sobre la Constitución? Bueno, ya vimos los 3 primeros golpes de Estado triunfantes, ¿no? Hubo otros intentos de golpe de Estado, pero bueno, los que más nos interesan son los triunfantes, si vale ese término. El del 55 fue el último que vimos. Entre el 55 y el 83, también podríamos avanzar unos años más. ¿Cuáles son tus comentarios, tus opiniones sobre esa etapa sobre ese aspecto de la vida constitucional tan dinámica de la Argentina? Y mirá, tendríamos que nos tendríamos que detener brevemente en el año 62, ¿no? Cuando cae el gobierno de Arturo Frondizi, porque allí, cuando toma el poder José María Guido, también no se le quiere reconocer a este hecho del 62 como que fue un golpe de Estado, un rompimiento constitucional de este movimiento militar que encabezaba Raúl Poggi, pero no cabe ninguna duda de que no me pueden decir, si se disuelve el Congreso de la Nación Argentina, que aquí no hay un problema de rompimiento constitucional. Está bien, porque Guido venía digamos, de la corporación política que estaba en el gobierno, de la corporación política que gobernaba y pasa a ser presidente. Bueno, está bien, pero que se disuelve el Congreso de la Nación Argentina, lo que se pasó con los partidos políticos y todo eso, nos está mostrando que en el 62 también tuvimos una quiebra muy importante del orden constitucional y que algunos le dicen suspensión de la Constitución, suspensión parcial, se le buscan todo tipo de denominaciones, pero lo que no rige en pleno es la Constitución. Y lo que hay que buscar es que la Constitución rija a full, en todos sus aspectos. Entonces, aquí tenemos un problema. Este fue un problema. Pero luego viene un problema, ahí nomás en renglón seguido, cuando en el 63 asume el poder político de la nación el doctor Arturo Illia, que habría que reconocer uno de los presidentes menos como reprobados que hubo en el país por sus condiciones de honestidad, por sus condiciones democráticas y republicanas, que sin embargo ve frustrado el periodo de su mandato en el 66, cuando tenemos aquí otro nuevo golpe de Estado, donde el poder militar nuevamente lo desplaza, argumentando cosas como esa, que es infantil, de que un gobierno tortuga, un gobierno sin iniciativas, un gobierno sin fuerza, sin dinámica para gobernar. Todos esos achaques que cuando se quiere desplazar a alguien del poder se argumentan para poder justificar, comillas, su desplazamiento y la toma del poder fuera del marco constitucional, porque esto pasó aquí. Entonces, se desplazó a este gobernante, uno de los gobernantes más honestos de la historia que debe haber tenido la República Argentina, y sino que los que saben de las anécdotas que tuvo este presidente pueden certificarlo, y asume el poder con los militares, la figura relevante, el general Juan Carlos Onganía, y nos encontramos con lo que sería el Estatuto de la Revolución Argentina, el Acta de la Revolución Argentina, y todos esos documentos que se pusieron por sobre la Constitución. Con lo cual, prácticamente, algunos dicen que esto, dice Néstor Sagüés, por ejemplo, ese gran profesor de Derecho Constitucional, que es como una supresión de la Constitución, porque todos estos instrumentos normativos que dictó un gobierno de facto pasaron a ser superiores a la Constitución. Y esta solamente tenía la Constitución
rango de validez en la medida que no se opusiera a la norma militar. Este es el arrumbar la Constitución en un rincón de los trastos viejos y manejarse por estas normas. Entonces, acá nos encontramos con otro gobierno que hace prevalecer lo que serían las normas que dicta, para colmos dictadas, como no teníamos parlamento tampoco, se embatió contra la Corte de Justicia y demás, que nos encontramos con provincias intervenidas, gobernadas por militares, nos encontramos con que los partidos políticos fueron disueltos, sus bienes fueron confiscados por el Estado, y todo esto rompimos, ¿no?, con la vida política, no solo con la vida institucional, digamos la de la vigencia de las normas, sino la de la práctica política, porque no se podía hacer más política. Entonces, todo esto uno tiene que tenerlo, quizás no para encarnizar una reprobación sobre eso, sino para que tratemos de darnos cuenta que cuando andamos por ese andarivel de existencia comunitaria, no vamos por la vía de la ley, vamos por la vía del más fuerte, por la razón de la fuerza, no la fuerza de la razón de la ley. Entonces, esto es lo que deberíamos comprender los argentinos, ¿no? Que gracias a Dios, vamos acá, me voy adelantando, gracias a Dios desde 1983 a la fecha, parece ser que lo hemos entendido, porque con todos los bajos y altibajos que está, y lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, estamos dentro del marco constitucional. Por supuesto, se podrá achacar que muchos aspectos no se los cumple acabadamente, otros más, otros menos, que no respetamos esto o aquello, es cierto, pero vivimos dentro del marco de la ley. La regularidad, ¿no es cierto?, de comportamiento democrático en la elección de nuestras autoridades del 83 hasta ahora, viene de manera absolutamente conforme al texto constitucional. Es decir, esto también hay que señalarlo, porque si no parece ser que estamos marcando todo lo que pasó con el gobierno de facto y que como que, bueno, así será eternamente. No, no, no. Venimos marcando aquellas cosas que creo que no se deben repetir nunca más. Nunca más. Por eso quizá la reforma del 94, Andrés, cuando hemos hablado, marca precisamente en el artículo 36 eso de que nosotros tenemos que tener un freno constitucional que estigmatice de manera definitiva la posibilidad de validez de los gobiernos de facto. Claro, porque si vamos a los hechos concretos, que bueno, así se maneja la historia, después del 83, cuando se va la dictadura militar del 76-83, también en la época de Alfonsín y en la época de Menem, en la presidencia de Menem, hay azonadas militares. Sí, sí, claro. Hay, podemos llamarlo intentos de golpe militar. Después se autojustifican de que bueno, que buscaban otra cosa, pero fueron situaciones muy, muy complicadas. Muy delicadas. Ahora, después de la reforma del 94, por lo menos que nos hayamos enterado, no hubo ningún movimiento importante, nada hace prever que se pudiera haber ocurrido algo parecido, ni remotamente. Así por lo menos, esto que pasó en el 66 con la Revolución Argentina, lo que volvió a pasar con el Estatuto Fundamental del 72, que fue un poco, hay que tener en cuenta que esto fue un poco el reemplazo del acta o del Estatuto de la Revolución Argentina. El acta fundamental del 72, ¿no es cierto?, la ley 19.608, que declaró la reforma constitucional. Otra vez en una manifestación de un gobierno militar, época de Agustín Lanusse, con, digamos, expresión de poder constituyente, o sea, de preconstituyente, porque declaraba la necesidad de la reforma. Lo malo es que no teníamos parlamento, porque los que dictaban la ley, ¿quién era? La famosa CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era un órgano conformado por militares de las tres armas del ejército argentino y que formaban lo que sería, comillas, la legislatura. Y se dictaban leyes y se modificó la Constitución. No nos podemos olvidar que muchas de las cuestiones que van a introducirse en 1994 estaban en el Estatuto Fundamental cuando se reformó la Constitución del 72. Por ejemplo, el número de senadores, ya eran 3. Ya eran 3. El mandato se había unificado tanto diputados y senadores en 4 años.
se modificó también eso. El presidente se lo elegía de manera directa y se lo elegía con el sistema de balotage, el que está establecido hoy en la Constitución Nacional del 94. Es decir, hubo como un adelanto de cuestiones que empezaban a tenerse en cuenta al momento de que luego a posteriori fueron introducidas en la enmienda ya constitucional de 1994. Y sin embargo ya en ese 72 ya se lo planteaba. Y por supuesto, inclusive con este fue un movimiento militar que tomó el poder, o que reemplazó, mejor dicho, al poder que ya venía del 66, incluso con un límite impuesto por ellos, que era el año 77. Por supuesto, antes, por los acontecimientos, fue que vino el gobierno, ¿no es cierto?, se abrió la vida electoral con el gobierno de Héctor J. Cámpora y Solano Lima en el 73, y que duró hasta el 76, que tuvimos el 24 de mayo otro tremendo golpe de Estado, otra vez el poder en manos de la Junta Militar, acordémonos todos, de la Junta Militar, y que, duró o se auto-obligó a dejar el poder el 5 de diciembre de 1983, 5 días antes de que terminara este proceso. Sí, cómo se aceleraron los tiempos, ¿no?, en la historia argentina, porque después de cada golpe, si uno hace los números de años, uno ve que el 30 al 43 son 13 años, después el siguiente fue 12, y bueno, cada vez fueron más rápidos los golpes militares y duraban más tiempo en el gobierno. Porque el último... ¿Y sabes qué ocurre, Andrés? Y las potestades que tomaban cada vez eran más. Porque de empezar el simples decretos ya después terminamos ya en etapas preconstituyentes, en etapas de ejercicio preconstituyente, ejercicio constituyente, en dictado de leyes directamente. Leyes directamente. Hay leyes que están vigentes hoy. La ley del amparo, la 16986, del año 66, época militar. La reforma del Código Civil, 17711, de la época militar. Entonces, quiere decir que fue acrecentándose el poder. Inclusive el tema de la vigencia de las normas que se dictaban en esos gobiernos. Porque normalmente eran las que se debían, por ejemplo, podían dictarse normas por los gobiernos de facto, pero siempre que hiciera a la consecución de los fines que estaban establecidos por parte del gobierno que asumió el poder. Se justificaba esto, que si eran leyes que se dictaban para ir a la consecución de los fines que establecía el estatuto o acta de la Revolución Libertadora, del proceso de reacción nacional, de la fundamental, etcétera, eran válidos, lo dijo la Corte. Lo dijo varios, así como dijimos el caso, ¿te acordás de la época de Mitre, Martínez y Otero? Bueno, a posteriori, en el caso Hipólito Yrigoyen, en la causa penal que se resolvió, lo mismo. Y en el caso posterior, también en el caso del 43, en los casos Anders, por ejemplo, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se dijo lo mismo. Entonces, la justicia venía como tomando participación en esto. Pero claro, todo esto me parece que también hay que hacer un análisis muy, muy profundo de que este aumento o tomar más potestades que no le corresponden, porque son de la Constitución, bueno, en el año 76 fueron ya desbordadas totalmente. Totalmente. El proceso de reorganización nacional, como se estableció pomposamente, y bueno, nos llevó, ustedes saben, a una etapa tristísima de la República Argentina por el enfrentamiento en una batalla. Todos dicen que fue una guerra, otros que no, otros que fue represión, otros que sí. Bueno, como vos sabés, y lo dijimos al comienzo, va a haber infinidad de opiniones a la luz de estos acontecimientos. Y bueno, pero lo que no cabe duda de que fue una etapa realmente muy dolorosa del país por lo que aconteció en esta fratricida o este fratricidio enfrentamiento entre los que estaban bregando por una transformación o cambio de la vida política e institucional del país y aquellos que la defendían desde el orden constitucional, olvidándose del orden constitucional. Sí. Qué importante es estudiar, recordar todo esto para que no vuelva a repetirse. Esa es la idea. Es uno de los mensajes de la historia. Esa es la idea. Y además la parte externa, ¿no? Ahora que decías de la dictadura militar,
que termina cayendo fundamentalmente por haberse metido en el tema de Malvinas, y ahí es el comienzo del fin de este gobierno, que bueno, por suerte cambió, por suerte cayó, se llamó elecciones, y bueno, después nos lleva a la reforma del 94, que son nuestros temas centrales, con muchos logros. O sea, estas reformas constitucionales hemos visto a lo largo de estos conversatorios que obviamente hubo muchos logros, porque si bien hoy o en cada tiempo presente hay dificultades, en todas las sociedades se viven, sí, es cierto, todo lo cierto. que estamos viendo de los golpes militares, fundamentalmente, ya, si Dios quiere, están en la historia. Entonces, la reforma del 94 fue aportando cuestiones para evitar esto. Ahora sí quedan, ya lo vimos también anteriormente, temas pendientes con las reformas constitucionales o con la Constitución, cosas que no se han solucionado. Vos lo comentabas, la cuestión de la coparticipación federal, no, claro. la cuestión de, de los decretos de necesidad de urgencia, la cuestión del federalismo, porque a ver si siempre aparece Buenos Aires. En estos últimos conversatorios que hemos hablado de los golpes militares, cómo desde Buenos Aires prácticamente surge todo y se decide todo. Si bien Córdoba ha tenido en algún momento también sí, claro, importancia. Sobre todo en el 55, ¿no? En el golpe del 55, Córdoba fue el foco, llamarle, fue la mecha. Pero vos lo contabas, ¿no? Como la cuestión de Mitre, que no querían volver las provincias a lo que se había vivido en 1820. A mí me parece que es un argumento... Clarísimo. Sí, no, y cuando lo que decías muy bien recién respecto de la del 94, que es el producto de un avance, una evolución del constitucionalismo nacional, yo creo muy importante el tema de los derechos humanos. Porque después de haber vivido vuelvo a repetir, la etapa tan difícil, tan dolorosa del 76 al 83, que venga después la Constitución del 94 e incorpore el tema de derechos humanos, que incorpore el tema de ¿cómo te podría decir? En el 36, de la garantía de vigencia del orden constitucional y el sistema democrático, y que no se pierde aún por cualquier tipo de embate que se le haga a la Constitución y al sistema mencionado, y que son nulos todos los actos. Esto es muy fuerte. Yo sé que esto para muchos es un angelismo constitucional, pero me parece que es quitarle, ¿cómo te podría decir?, de categoría a lo que dice el 36, porque lo dice con toda claridad. Y yo, siguiendo en esto que vos también mencionabas muy bien, de esta continuidad constitucional que lleva todos estos años del 83 a la fecha, yo creo que todo lo que dice el 36 y la manera que estigmatiza a aquellos que puedan llegar a pretender utópicamente llevar adelante un golpe de Estado, está clarísimamente cómo van a ser las consecuencias. Cuando dice que todos los que participen de estos tipos de actos les caerá la sanción más severa que prevé nuestra Constitución, que es la del artículo 29, de infames traidores a la patria, yo creo que está clarísimo, ¿no? Todo aquel que intente esto es un infame traidor a la patria. Lo dice el 29 y lo repite o refiere a él el 36. Cuando son nulos, de nulidad absoluta, los actos que emanen de estos poderes fácticos, si eventualmente ocurriera, Dios no lo permita. Pero ¿qué ocurre? Ahora, desde la época que hablamos hasta antes de la reforma constitucional, los hechos que producían, y actos que producían, y leyes que producían los gobiernos de facto, ¿qué ocurría? Podían ser convalidados por los parlamentos posteriores. Los parlamentos constitucionales me refiero, con lo cual así ocurrió. Sí. Y otros siguieron sin ser convalidados, como te mencioné un par de leyes hace un rato. Entonces, ahora no, son nulos en nulidad absoluta, no hay acto posterior que los pueda convalidar. Angelismo, no sé, a mí me satisface. Coincido con algunos maestros que he tenido, de que, como Vidal Campos, por ejemplo, de que no está en angelismo constitucional. Es una forma de disuadir cualquier, digamos así, utópica o peregrina idea de querer
ir por la vía de lo fáctico. Vos lo has contado a lo largo de estos conversatorios, no quiero repetirlo porque estaba muy bien dicho, la importancia de nuestra Constitución, de que hay que conocerla, hay que respetarla. Y bueno, ese es el... Ponerla en práctica, Andrés. Como vos decías recién, el federalismo, ¿cuándo lo vamos a poner en serio en práctica? ¿Cuándo? Claro, ahí tenemos, en la Constitución tenemos los remedios. ¿Quién tiene la culpa de que no se cumpla? ¿Quién tiene la culpa de que no se cumpla el federalismo argentino? ¿Por qué no se dicta la nueva ley de coparticipación federal que reclama, todas las provincias argentinas la reclaman? La Constitución la trató en 1994. La Constitución le dijo el convencional constituyente le dijo al Poder Legislativo argentino, al Congreso, señores, hasta diciembre de 1996 tienen que tener dictada la norma. Estamos terminando diciembre de 2021 y la norma no está dictada. Sí. Bueno, pasa, ¿no?, que en la Argentina, en muchos lados, ¿no?, pero bueno, el tema que nos interesa es la Argentina, se prioriza lo urgente a lo importante. Y hay cosas importantes que están en la Constitución o que la Constitución da pie para solucionarlo, el tema del federalismo. Vos lo fuiste contando, cómo las provincias insistían que Buenos Aires, hasta la nombran capital a la ciudad de Buenos Aires, no estando Buenos Aires entre los convencionales, porque claro, fue la del 53. Claro. Y después se tratan de hacer hasta traslados de la capital. Y es un tema recurrente, que a veces vuelve obviamente a surgir. Vuelve. Anda ahora, en estos tiempos modernos, anda queriendo reflotarse el tema del traslado de la capital. Me parece que se lo usa mucho como ¿cómo te podría decir? Se lo usa como Un distractor. como una especie de globo de ensayo, ¿no? Sí. Para ver qué efecto produce, qué seguidores sí, qué seguidores, qué opositores no, si eso cala en la sociedad, si lo toma como importante o no. Y yo creo que, me parece que los buenos gobiernos lo que tienen que hacer es un plan de prioridades. Los buenos gobiernos tienen que hacer un plan de prioridades. ¿Cómo? Evaluando y mirando a su alrededor las necesidades. Sí, con políticas de Estado, con consenso, con todos los... Bueno, con los opositores y con todas las otras instituciones del país. Pero ¿no crees que los gobiernos o los buenos gobiernos tienen que tener ese deber de primero leer la realidad en que viven y saber cuáles son las prioridades que reclaman sus conciudadanos? Ellos son gobernantes de sus conciudadanos, son representantes de sus conciudadanos. Tienen que saber qué es lo que precisan. Para eso están allí. Sí. Pero cuando ya empiezan con cuestiones faraónicas, como ha habido, vos sabés perfectamente, gente que iba a ir en un cohete de acá, desde Tartagal, y va a poder llegar a Japón, a lo mejor algún día es posible, yo no estoy pensando que eso no pueda llegar a ser, pero en el momento en que se dijo, en el contexto, en el tiempo, y evaluando las necesidades y prioridades que había, decir eso es como mínimamente inoportuno. Y bueno, y así pasa. Las prioridades son las que tienen que obedecer a un plan, a políticas públicas. ¿Cómo no va a haber políticas públicas que sepan detectar cuáles son las necesidades prioritarias? Y después, cuando satisfaga eso, bueno, vamos, arremetamos con las otras, las posteriores, las que vienen y que también se necesitan, pero que en su momento, mirando atrás, no fue el momento oportuno. Sí, no, excelente. Creo que con esto podemos ir cerrando estas etapas del conversatorio. Ya hemos visto, hemos conversado, vos nos has contado sobre las reformas constitucionales y sobre los golpes de Estado. Y ahora todo el tema que viene hacia futuro, ¿no? O sea, que la Constitución, como era la frase de Alberdi, que sea la carta de navegación. La carta de navegación que guía los destinos de un pueblo. Y como también decía Alberdi, el secreto de tener Constitución es cumplirla. No es cuestión de dictarla y dejarla durmiendo allí en aquel de la biblioteca, no. Bájala, ponela delante de tu escritorio, me refiero al gobernante, y a revisarla y a ponerla en marcha. Tal cual. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias, Andrés.